Una vez que se ha comprobado que un comportamiento es objetiva y subjetivamente típico, por tanto, que aparece inicialmente como una infracción de derecho, hemos de comprobar si concurre alguna causa de justificación. Es posible que un comportamiento sea típico, se adecue al tipo, a la descripción del tipo penal en la ley, y sin embargo sea un comportamiento justificado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ese comportamiento es adecuado a derecho. Tan adecuado a derecho es un comportamiento justificado como un comportamiento que no es típico. Tan adecuado a derecho es quien no mata como quien mata en legítima defensa. Lo que sucede es que la comprobación de si existe o no existe la infracción del derecho se realiza en diferentes niveles. El nivel de comprobación, o en el nivel en el que nosotros comprobamos en un caso si el comportamiento típico está o no está justificado, es el nivel en el que decidimos si concurre o no concurre una causa de justificación. ¿Y cuándo existen causas de justificación? Existen causas de justificación, por decirlo así, de diferentes o en diferentes formatos, en diferentes niveles. Por una parte, existen causas de justificación, y ahí hay un acuerdo general, que están explícitamente previstos o previstas en el Código Penal. Un ejemplo, la legítima defensa. La legítima defensa, en el artículo 24 del Código Penal, aparece descrita como el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos siempre que concurran ciertos requisitos: la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente. Esta es una causa de justificación explícitamente prevista en el Código Penal. O el estado de necesidad, artículo 25. Aunque en el estado de necesidad, como se verá más adelante cuando lo estudiemos, se contemplan dos tipos de estados de necesidad. Un estado de necesidad, ya lo veremos, que es justificante, y un estado de necesidad que no es exactamente justificante, sino que es una causa de excusa. Ese es un formato, por decirlo así, en el que se presentan las causas de justificación. Pero se presentan de otro modo. Por ejemplo, las causas de justificación proceden en ocasiones de otras ramas del ordenamiento jurídico. Existe, por ejemplo, lo que sucede es que existe en el propio Código Penal un artículo, un apartado del mismo artículo 20, que da entrada a esas causas de justificación que proceden de fuera del ordenamiento jurídico, que es precisamente el artículo 27. Dice: el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En ese caso, cuando se habla del cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, no está precisándose cuál es el derecho o cuál es el deber concreto. Ese derecho o ese deber aparecen en otra rama del orden jurídico. Por ejemplo, una cosa que seguramente vosotros hasta ahora no sabíais y que de todos modos es mejor que no practiquéis a discreción. Cualquier ciudadano tiene derecho de detener a un delincuente cuando está cometiendo el delito. Tiene derecho de hacer todo lo necesario para detener a ese delincuente cuando está cometiendo un delito. Bien, es verdad, ya lo veremos más adelante, que de una forma proporcionada, pero puede hacerlo. Lo que en otro caso sería un hecho típico del artículo 163 del Código Penal, es decir, detenciones ilegales, sin embargo está justificado porque el ciudadano actúa en un determinado contexto en el cual el sujeto detenido está cometiendo un delito, que es el supuesto del delito flagrante. Este es otro de los casos en los que se presentan las causas de justificación y, por tanto, a través de la entrada del artículo 27 del Código Penal. Pero en ocasiones también las causas de justificación aparecen de forma explícita en la propia parte especial del Código Penal. Cuando se describe el tipo en el Código Penal, se añade, esto sucede de forma muy excepcional, un contexto justificante, una causa de justificación. Por ejemplo, en el artículo 159 del Código Penal, donde se contiene un delito relativo a la manipulación genética, se dice que serán castigados con la pena de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial los que, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. Aquí, aunque se emplea la palabra finalidad, en realidad no se está refiriendo a una finalidad subjetiva,
porque se está refiriendo a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, es decir, a un contexto terapéutico. Cuando se altera el genotipo de forma o en un contexto terapéutico, el comportamiento está justificado. Y por tanto, a través de la parte especial también entran en ocasiones las causas de justificación. Este nivel de las causas de justificación en ocasiones es definido como antijuricidad o antijuridicidad. Esto lo podréis ver en muchos libros y en sentencias de los tribunales. Tal como nosotros lo estamos explicando, antijuridicidad significa sencilla y llanamente ausencia de causas de justificación. Un comportamiento típico en el que no concurren causas de justificación. Y por tanto, no es nada distinto la antijuridicidad de la ausencia en el comportamiento de causas de justificación, previstas explícitamente en el Código Penal, que tienen entrada desde otras ramas del ordenamiento jurídico, como se ha visto a través del artículo 27, o que aparecen explícitamente previstas también en la parte especial del Código Penal. Bien, este es el planteamiento general, aunque cuando se habla de antijuridicidad no siempre se habla en el sentido al que yo me estoy refiriendo. Un ejemplo, vosotros encontraréis en muchas ocasiones, en algunos libros, que se habla de un concepto denominado antijuridicidad material. Este es un planteamiento distinto desde el punto de vista doctrinal al planteamiento que nosotros tenemos. Se habla de antijuridicidad material porque se indica que existe antijuridicidad exclusivamente en aquellos casos en los que se ha producido la lesión del bien jurídico. Se ha explicado en otras ocasiones. Este, por ejemplo, es el planteamiento muy frecuente, un planteamiento en España muy frecuente y defendido por algunos autores alemanes, ¿no? Cuando existe lesión del bien jurídico, por tanto, existe antijuridicidad. El planteamiento es incorrecto, desde mi punto de vista. ¿Por qué es incorrecto? Es incorrecto porque antijuridicidad material como lesión de bienes jurídicos implica entender que el principio fundamentador del derecho penal es la lesión del bien jurídico. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. A mi juicio, el derecho penal no protege directamente bienes jurídicos. Castiga infracciones de normas que protegen intereses, y por tanto poner el punto de atención central en la lesión de los bienes jurídicos es incorrecto. Lo intentaré explicar con un ejemplo, porque además ese ejemplo demuestra también que el error es un error de carácter sistemático. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde hace ya bastantes años, establece en relación con el artículo 368 del Código Penal, que es el relativo al tráfico de drogas, al delito conocido como tráfico de drogas, establece el siguiente criterio. Cuando quien transmite la droga, no estamos hablando de un caso de mera posesión, incluso la transmisión de la droga, hasta la venta de la droga, cuando la droga se vende, dice el Tribunal Supremo, en una cantidad que no alcanza la dosis mínima psicoactiva de esa sustancia estupefaciente concreta, el delito no debe de ser castigado porque no concurre, dice el Tribunal Supremo, antijuridicidad material. No hay lesión del bien jurídico. Yo en la conclusión no estoy de acuerdo con el criterio del Tribunal Supremo, y no estoy de acuerdo por lo siguiente. Lo que protege ese delito es el peligro contra la salud pública, un peligro abstracto contra la salud pública. Por tanto, el riesgo de que se consuman las drogas desde el punto de vista público, es decir, en relación con toda la población y no con sujetos concretos. Es verdad que si yo entrego una dosis mínima que no alcanza la cantidad suficiente para que sea psicoactiva, esa cantidad de droga al comprador no le producirá el efecto lesivo, pero no deja de haber riesgo, porque si el comprador compra a mí, o me compra a mí, una dosis que no alcanza la mínima psicoactiva, pero a mi vecino otra dosis que no alcanza la dosis mínima psicoactiva, y las dos suman la dosis mínima psicoactiva, es evidente que el riesgo para la salud pública existía. Por tanto, en la conclusión yo no estaría de acuerdo, pero incluso desde el punto de vista sistemático se muestra un error, porque lo que se está planteando no es la antijuridicidad material, lo que se está intentando es resolver un problema de tipicidad. Lo que se dice es, ese comportamiento no es típico. Se recurre a la idea de la antijuridicidad material porque esta idea reconduce a la lesión del bien jurídico, pero en realidad lo que se está diciendo no es que el comportamiento
no es antijurídico, lo que se está diciendo es que el comportamiento no es típico, sencillamente. Esto por una parte. Otro aspecto a señalar desde el punto de vista general en las causas de justificación es el de los principios justificantes. En la doctrina, cuando se habla de las causas de justificación, la cuestión se plantea en diferentes perspectivas, pero casi siempre se intenta buscar un principio que fundamente las causas de justificación. Y ahí, cuando se examinan los planteamientos doctrinales, se suele decir, hay quienes mantienen posturas monistas y quienes mantienen posturas dualistas o pluralistas. ¿En qué se distinguen? En que una postura monista sostiene que solo hay un principio justificante y una postura dualista o pluralista sostiene que hay varios principios justificantes. Las posturas monistas, leo algunas, ¿no? Hablan, por ejemplo, es el principio del medio correcto para el fin lícito. Es una postura relativamente antigua de Dona, sostenidas, estas casi todas sostenidas por autores alemanes. El principio de más beneficio que daño, o la regulación socialmente correcta de intereses o intereses contrarios. Por cierto, que es la posición de Roxin, ya que tenemos una compañera que es de Múnich, esta es la posición de Roxin. Que son posiciones monistas. Pero, por otra parte, existen posiciones pluralistas que combinan todas estas con algunas otras posiciones. Es decir, dicen, en realidad se protege el interés preponderante, se protegen determinados principios de protección de intereses, se protegen el principio de solidaridad, etc. ¿Cuál es la posición, a mi juicio, correcta? Yo creo que es posible mantener una posición monista. Y una posición monista en el siguiente sentido. Lo que fundamenta las causas de justificación es el principio de solidaridad. Esto requiere una explicación ulterior, que es la siguiente. Y lo haré sobre un ejemplo. Si yo disparo sobre alguien en legítima defensa, pero no tengo la pistola y la tengo que sustraer a una tercera persona, como actúo justificadamente, no solo tienen que soportar mi actuación justificada la persona que me agrede ilegítimamente y por lo tanto aquella de la que me defiendo, sino también el tercero que no tenía nada que ver con el conflicto al cual le sustraigo la pistola. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el tercero, pero también quien me agrede, tienen que soportar mi comportamiento por un principio de solidaridad. Es evidente que el agresor ilegítimo no se siente satisfecho cuando yo me defiendo. Pero lo que explica que cuando yo reacciono frente al agresor ilegítimo mi comportamiento sea ajustado a derecho y en cambio si él vuelve a reaccionar su comportamiento vuelve a ser ilícito, esto es muy importante, es decir, el agresor nunca se defiende porque inició en la agresión y todo lo que él hace, aunque yo ya haya empezado a actuar siempre que yo no me exceda, es contrario a derecho. Todo lo que él hace es contrario a derecho porque él debe ser solidario. Esto como principio, es evidente que no lo piensa, pero como principio debe de ser solidario y soportar mi defensa, porque el conflicto lo ha provocado él agrediéndome ilegítimamente. Pero no solo el agresor, también el tercero tiene que soportar mi comportamiento justificado. Esto es una característica propia de las causas de justificación y evidentemente no centra el punto de atención en la actuación justificada, sino que centra el punto de atención, pero que a mí me parece mucho más importante que el de la actuación justificada, en los sujetos que tienen que soportar la actuación justificada de terceros. Por eso yo sostendría y sostengo que lo que se protege en las causas de justificación es en realidad el principio de solidaridad. Por otra parte, el principio de solidaridad está asentado en el orden jurídico a través de diferentes preceptos. El otro día en la discusión de un caso hablábamos de si el artículo 195 del Código Penal, que habla de la omisión de socorro, comprendía o no comprendía la propiedad. Y uno de los argumentos que utilizábamos en la discusión, sabíamos que es una cuestión abierta, decíamos, pero uno de los principios o de los criterios o de los argumentos que utilizábamos en la discusión era, cuidado, que existe un depósito, por ejemplo, que es el depósito necesario. Y el depósito necesario obliga por solidaridad en el derecho civil a soportar que la persona que está sufriendo un riesgo en sus bienes deposite sus cosas para protegerlas, por ejemplo, en mi domicilio.
lo cual es muy fuerte, es una actuación fuerte del derecho. Pero por otra parte, eso sucede, pongo un ejemplo relativamente reciente, del Código Civil de Cataluña. En el artículo 546.12 del Código Civil de Cataluña se dice específicamente que todos debemos o tenemos el deber de tolerancia de actos realizados en estado de necesidad por terceros. Esto es principio de solidaridad. Tengo que ser solidario con quien actúa en estado de necesidad y soportar, siempre que sea proporcionado, soportar su actuación justificada. Bien, es más, yo diría que el principio de solidaridad ampara las actuaciones propias de las causas de justificación. Otro ejemplo. Antes cité el ejemplo de quien sustrae una pistola para defenderse a un tercero porque es el único medio que tiene para defenderse. Y decía, aquella persona que tiene la pistola tiene que soportar ese comportamiento. Pero la cosa va más allá. Por ejemplo, si yo no soy garante de la persona que está siendo agredida, pero puedo defenderla sin riesgo propio ni ajeno, yo no puedo responder por la muerte de aquel, porque no soy garante de la vida de él. Sin embargo, sí puedo responder por la omisión de socorro, es decir, por la infracción de la solidaridad mínima. Esta es una consecuencia de la causa de justificación y de la propia legítima defensa que está amparada en el principio de solidaridad. Bien, liquidado el problema, de algún modo, de los principios justificantes, es necesario entrar en otra cuestión que es sustancial en el análisis de las causas de justificación en general, y es lo que se denomina el postulado de unidad del orden jurídico. Postulado discutido y, por otra parte, en muchos aspectos abierto, pero que en unos niveles mínimos de exigencia garantiza el efecto propio de las causas de justificación. El postulado de unidad del orden jurídico se apoya fundamentalmente en lo siguiente: un comportamiento justificado en el derecho penal es justificado en el resto del orden jurídico, y un comportamiento lícito en el resto del orden jurídico es siempre lícito en el derecho penal, y aunque fuese típico, estaría justificado. Es decir, significa que la línea de la licitud, de la adecuación a derecho, veremos que existen algunos elementos que pueden ser discutidos, pero en general puede afirmarse que la línea de la licitud en el orden jurídico es una línea única y, por tanto, que tiene las consecuencias a las que me he referido y que ahora voy a intentar desarrollar. La primera: una causa de justificación del derecho penal es causa de justificación para todo el orden jurídico. Un ejemplo: una persona está trabajando en una fábrica, en una cadena de montaje. Se acerca un compañero y le agrede. Esa persona se da la vuelta y le golpea para defenderse. Ese comportamiento, desde el punto de vista del derecho penal, estaría justificado, legítima defensa. No es posible que el empresario despida con un despido procedente u objetivo al trabajador por haber abandonado su puesto de trabajo para defenderse. Yo creo que la hipótesis es muy clara. Lo que estaba justificado en el derecho penal no puede amparar una actuación del empresario basada en una infracción del derecho laboral por parte del trabajador. La causa de justificación en el derecho penal es eficaz también en el derecho laboral. Este es uno de los casos. ¿Cuál es la segunda consecuencia? La segunda consecuencia, a la que me refería antes con carácter general, es las causas de justificación, o mejor dicho, la delimitación de la licitud en el resto del orden jurídico causa efecto en el derecho penal. Esto no plantea excesivos problemas si uno vuelve a la lectura del artículo 27 del Código Penal al que me refería antes: el ejercicio, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, de un cargo, porque precisamente a través de ese artículo se da entrada a parcelas que aparecen en el resto del orden jurídico. Un ejemplo similar al que utilizaba antes: y volveré después a él por otro aspecto que es interesante. Un funcionario, un agente de policía, cuando detiene a un delincuente en los supuestos que aparecen previstos en el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actúa de forma justificada. Actúa de forma justificada porque lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y eso
entra dentro del Código Penal. Aparece fuera y entra dentro del Código Penal, entra dentro del derecho penal y el juez penal debe respetarlo. Esto significa que causas de justificación que aparecen en el resto del orden jurídico tienen eficacia dentro del derecho penal. Un ejemplo muy frecuente tiene que ver con el delito de apropiación indebida, artículo 252 del Código Penal, y los derechos de retención que aparecen en el Código Civil. El derecho de retención del depositario o del usufructuario, que pueden retener la cosa si no se les pagan determinados gastos, o si no cumple el nudo propietario en el usufructo o el depositante en el caso del depósito con determinados deberes que establece la ley. Y le dicen al depositario o al usufructuario: puede usted retener la cosa hasta que no cumpla con esos deberes. Eso en realidad podría incluso negar haberlo recibido y actuará, y por lo tanto podría ser un hecho típico en el artículo 252 del Código Penal. Sin embargo, se entiende que está justificado porque ese derecho de retención es una causa de justificación que viene desde el derecho civil y entra en el derecho penal. Por tanto, como veis, el postulado de unidad del orden jurídico tiene referencias que van dirigidas al del derecho penal a las otras ramas del derecho, y por otro lado referencias que van desde las otras ramas del derecho al derecho penal. Hay supuestos problemáticos, o hay casos en los que aparecen ciertas excepciones que no lo son tal, sino que son aspectos en los que el derecho intenta regular problemas de conflicto. Un ejemplo se plantea con frecuencia en relación con el derecho civil. El Código Penal prevé en algunos artículos, a partir del artículo, creo recordar, del artículo 112, aunque yo me voy a referir, perdón, del artículo 109 del Código Civil, prevé consecuencias de responsabilidad civil derivada del delito. Esto ya lo hemos visto en alguna ocasión de pasada, aunque se estudiará más adelante. Si existe postulado de unidad del orden jurídico, aquí hay una frase de un jurista alemán que yo creo que es bastante ilustrativa y que nos había dicho al principio, y dice Karl Engisch dice: el postulado de unidad del orden jurídico es un postulado, pero no es un dogma. Esto es, hay posibilidad de regular problemas que se plantean, y el que os voy a citar ahora es precisamente un problema regulatorio. Os decía, aquí hay normas que regulan consecuencias en el derecho civil, que aparecen en el Código Penal. Eso, por ejemplo, en el Código Civil alemán, aparecen en el propio Código Civil, donde se regulan varios casos de estado de necesidad que luego tienen consecuencias dentro del Código Penal. Pero aquí tenemos unas normas, y por ejemplo nos dice el artículo 118 prevé, un ejemplo curioso, prevé el artículo 118 del Código Penal que en el caso de estado de necesidad, quien debe ser responsable civil es aquel en cuyo beneficio se ha producido el mal. Pensad en lo siguiente, todavía no hemos explicado el estado de necesidad, pero pensad en lo siguiente. El estado de necesidad es una causa de justificación que consiste en causar un perjuicio mal menor para salvar algo, para producir un beneficio. Por lo tanto, obtengo un bien mayor a través de la causación de un mal menor. Lo que está diciendo es, si yo actúo en estado de necesidad para salvar el interés de un tercero, quien debe pagar el perjuicio que yo he causado a quien ha resultado perjudicado es aquel que ha resultado beneficiado, aquel cuyo bien superior se ha salvado. Es verdad que luego las normas de derecho civil permitirían repetir, es decir, que se pudiese actuar contra aquel que se considera responsable, que es precisamente alguno de los problemas que en el derecho germánico se intentan resolver, evitar las repeticiones e indicar directamente quién es el responsable civil. Esta es una de las fórmulas por las cuales a veces en los códigos civiles del derecho germánico se prevén específicamente casos de estado de necesidad, ¿no? Pero esto lo veremos más adelante, y por eso, por ejemplo, en el derecho alemán se distingue entre un estado de necesidad defensivo y un estado de necesidad agresivo, que más adelante veremos en qué consisten. Pero en cualquier caso, lo importante es, aquí
que esté justificado no significa que no haya responsabilidad civil. Hay responsabilidad civil, pero sin embargo debe de ser una responsabilidad civil que corre a cargo de aquel en cuyo favor se ha actuado en estado de necesidad, aquel que ha resultado beneficiado. Hay un caso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de hace ya bastantes años donde esta misma norma plantea problemas. El caso es curioso, es el caso del oso. Una persona caza un oso en los montes de Asturias. Se supone, porque se acepta en el relato de hechos probados de la sentencia de instancia de la audiencia provincial, se acepta esa versión, se supone que el sujeto ha disparado sobre el oso porque el oso le atacó y que había, creo recordar, que había entrado en el parque natural por error. Dispara sobre el oso y el oso muere. En la causa estaba personada una asociación de defensa del oso de Asturias, que es la asociación que se encarga de cuidar de que no desaparezca la especie de los osos en los montes de Asturias. Y claro, exigen al que disparó sobre el oso responsabilidad civil. Mire, su argumento es muy sencillo. Para mí, buscar un osezno, me imagino que en un zoológico, y luego adecuar ese osezno a la vida salvaje, a la vida en la naturaleza, me cuesta dinero, me cuesta una persona, primero me cuesta el osezno y después me cuesta una persona que esté siguiendo ese osezno durante un tiempo, trabajo, medios, gasolina, etcétera. Me tiene usted que pagar tanto dinero, porque esto es lo que me cuesta. Claro, aquí se plantea un problema. ¿Quién es la persona en cuyo favor se ha producido un bien? Es decir, aquella que ha resultado beneficiado del mal menor. Evidentemente la persona que disparó, pero si la persona dispara porque el oso le ataca, es también un poco absurdo que se le exija la responsabilidad civil. Cuando veamos el estado de necesidad resolveremos este caso, pero plantea una cuestión importante que además yo creo que el Tribunal Supremo resolvió en el resultado correctamente, en la argumentación de forma incorrecta, cuando decidió que no se derivaba ninguna responsabilidad civil. ¿Por qué dijo el Tribunal Supremo en este caso que no se derivaba ninguna responsabilidad civil? Dijo, porque es una causa de justificación y por lo tanto no se derivan responsabilidades civiles. ¿Por qué el argumento es incorrecto? El argumento es incorrecto porque el propio artículo 118 me dice que en el estado de necesidad, a veces, siendo causa de justificación, se derivan responsabilidades civiles. Por tanto, ese argumento es evidentemente incorrecto. El argumento correcto lo veremos cuando veamos el estado de necesidad. Bien, esta es una cuestión. Segunda posibilidad, puede, y esto también tiene que ver con la unidad del orden jurídico, en ocasiones se puede observar como el comportamiento justificado de un funcionario, por ejemplo de un agente de policía, dicen, está justificado desde el punto de vista del derecho penal y sin embargo constituye una infracción desde la perspectiva del derecho o la perspectiva del derecho administrativo. Por ejemplo, ha cometido una infracción. Difícil. Si el funcionario ha actuado de acuerdo con el cumplimiento del deber, por ejemplo, defendiendo a un ciudadano, la infracción solo puede existir en el caso en el que se haya excedido, por lo tanto, cuando no ha actuado justificadamente, o cuando ha infringido un aspecto colateral. Por ejemplo, un funcionario que tiene el deber de defender al ciudadano en unas determinadas circunstancias, lo hace, pero utilizando un arma que no es la reglamentaria y que no debe de portar y que tiene prohibido. Por tanto, el comportamiento está justificado, la defensa del ciudadano, y la infracción administrativa será que llevaba un arma que no era la correcta. Pero esto no tiene que ver con el contexto justificante, con el comportamiento justificado, sino que tiene que ver con un aspecto colateral. Por tanto, no aparece ninguna infracción del postulado de unidad del orden jurídico en el ejemplo que pongo. Y última cuestión a tratar respecto de las causas de justificación con carácter general. El problema de la vertiente subjetiva de las causas de justificación. Se puede plantear como pregunta, ¿hay un elemento subjetivo de las causas de justificación? Esto es, del mismo modo que en la tipicidad hay tipo objetivo y tipo subjetivo, y la explicación de que exista un tipo subjetivo es que implica la comprobación de que hay una actitud personal de infracción de la norma, ¿existe en la antijuricidad que determina si finalmente hay infracción de la norma una parte subjetiva o no existe una parte subjetiva? Hay una parte de los autores, también en España,
yo creo que ahora mismo en franca minoría, que sostienen que lo único que interesa en las causas de justificación es que se den objetivamente los elementos que determinan el contexto en el cual un sujeto actúa de forma justificada. Y por lo tanto, me es indiferente si el sujeto conoce que actúa justificadamente, si el sujeto quiere actuar justificadamente. Esto, como digo, es una posición que queda en franca minoría y a mí me parece que no es aceptable. ¿Por qué no es aceptable? No es aceptable por un argumento que yo creo que ya he anticipado. Si en la infracción personal de la norma me interesa cuál es la actitud personal del sujeto ante la norma, es decir, cómo él subjetivamente la ha infringido, me tiene que interesar tanto cuando compruebo en un nivel que el comportamiento es típico, como cuando compruebo en otro nivel que el comportamiento es o no adecuado a una causa de justificación. Y por tanto es absolutamente necesario comprobar que el sujeto ha conocido que actúa en un contexto justificante. Y ya he anticipado la solución. Desde mi punto de vista, lo que es necesario es que el sujeto conozca el contexto de la causa de justificación. Es decir, conozca los elementos por los cuales actúa de forma justificada. No es necesario, creo, para nada, que el sujeto sea o tenga la finalidad de justificar su comportamiento. Va de suyo, va incluido en el otro juicio. Cuando yo actúo en legítima defensa, basta que sepa que tengo un agresor ilegítimo, que actúo contra el agresor ilegítimo y que lo hago con un medio que es racionalmente necesario. Con esto es suficiente. Con esto ya es claro que mi actuación es justificada. Y exigir que existe una finalidad justificante es algo totalmente superfluo y por tanto no sería necesario. Este sería uno de los aspectos a comprobar. Por tanto, para que haya causa de justificación no solo es necesario que se den los requisitos que aparecen descritos en la ley o que derivan de otras ramas del ordenamiento jurídico como causas de justificación de forma objetiva, sino que es necesario que el sujeto que actúa justificante conozca que estos presupuestos de la causa de justificación, que estos presupuestos del contexto en el cual el sujeto actúa justificadamente se dan en su comportamiento, se dan en el caso concreto. Por tanto, ¿qué sucede si no los conoce? ¿Qué sucede si él no sabe que actúa de forma justificada? Y segunda cuestión, bueno, vamos a resolver primero esta. Si el sujeto no sabe que actúa de forma justificada, esto es, si el sujeto no conoce los presupuestos de la causa de justificación, entonces hablamos sobre el error sobre los presupuestos de una causa de justificación. Dedicaremos una de las sesiones específicamente al error sobre las causas de justificación. Ahora mismo solo anticipo cuáles son las características. Si el sujeto piensa que existe una causa de justificación que en realidad no existe, se la inventa en la cabeza, la crea él en su cabeza, pero esa causa de justificación no tiene ningún respaldo en el ordenamiento jurídico, entonces el error es sobre la propia existencia de la causa de justificación. Si lo veis, nos encontramos ante casos de errores, Por otra parte, que son excepciones, ¿no? Es decir, un sujeto normalmente cuando actúa con dolo, esto lo veíamos en la tipicidad subjetiva, conoce la desaprobación de su hecho. La excepción es que no conozca la desaprobación de su hecho. Bueno, pero existe una hipótesis distinta y es aquella en la cual el sujeto cuando actúa y esto plantea un problema de difícil solución desde el punto de vista de la estructura, cuando el sujeto actúa con los presupuestos, es decir, de que existe la causa de justificación, es decir, en la idea de que se dan esos presupuestos, pero en realidad esos presupuestos no se dan. Existe un caso antiguo de la jurisprudencia europea donde un joven que sabe que su padrastro con frecuencia maltrata a su madre, oye en un momento determinado gritar a su madre. Piensa que en ese momento está siendo su madre maltratada, cosa que no es cierto, sube a la habitación de su madre y mata al padrastro, pensando
que en ese momento el padrastro está actuando contra su madre. Quiero recordar porque estaba en una actitud que podía parecer dudosa. Claro, aquí la cuestión es la siguiente, fijaos, él piensa que actúa justificadamente, pero en realidad no actúa justificadamente. Es un error a la inversa. Es un error a la inversa. ¿Cómo se resuelve este problema? La doctrina está de acuerdo, y a mí me parece una solución correcta, en que estos casos son casos de tentativa, en realidad. Porque, pero en fin, cuál sea la solución es de algún modo todavía discutible y queda abierta. Queda un aspecto de los elementos subjetivos y acabamos con el tema, que es si es posible que un sujeto actúe de forma justificada aunque incurra en un error. Esto se plantea porque en principio es posible que yo tenga en cuenta cuál es la representación ex ante de la situación por parte del autor. Por ejemplo, si una persona se acerca a mí y yo creo que esa persona me agrede, pero no me viene a agredir, ¿esto implica justificación? Hasta ahora hemos dicho, en principio no, en principio implica un error, que tendremos que resolver con las reglas del error. Sin embargo, esto se puede modificar, o puede presentarse de una forma modificada. En algunos casos en los cuales el derecho público a determinados niveles, por ejemplo a los agentes de policía, otorga la posibilidad de un error adecuado a derecho siempre que hagan una comprobación necesaria. Pongo el siguiente ejemplo. Una persona atraca a otra por la calle. Se encuentra con una patrulla de policía y le da una descripción del sujeto. Le dice, quien me ha atracado es una persona que lleva una camiseta naranja, unos tejanos azules, unas zapatillas de deporte de color blanco, es moreno, tiene el pelo rizado y tiene una altura de 1,70, vamos a poner por ejemplo. La patrulla de policía pasa estos datos a otras patrullas de policía que están en la proximidad. Y en la proximidad se encuentran a una persona que tiene estas características y la detienen. Es más, incluso se puede rizar el rizo. Esta persona tiene una actitud de huida, es decir, cuando ve a la policía, ve claramente a la policía como que actúa con miedo. Y la policía le detiene. Y luego se dan cuenta de que este no era el sujeto que había atracado al denunciante. Problema: ¿lo que ha hecho la policía es un error o es un comportamiento justificado? Aquí yo creo, y existe un cierto acuerdo, en que el comportamiento es justificado. Es decir, si se ha realizado una comprobación adecuada al deber, en los casos en los que el derecho público da una autorización a agentes de la autoridad, es posible tener en cuenta lo que se denomina una perspectiva ex ante del contexto de justificación. Es decir, lo que me interesa es: ¿he realizado la comprobación adecuada al deber de que el sujeto que detengo se adecúa a las características que me han dado? Sí. Pues en el caso de que sea así, ese comportamiento está justificado. ¿Qué pasaría si yo dijese que no está justificado? Adelanto una solución. Sería un error inevitable y por tanto no le castigaría al policía. Pero tendría un problema, y es que como la actuación del policía es contraria a derecho, entonces sería justificada una reacción del detenido. Y esto no es posible. Es evidente que por principio de solidaridad, cuando nosotros vamos a ser detenidos por la policía en condiciones de corrección, tenemos que soportar la detención. Aunque esa detención, siempre y cuando, insisto, se haga en condiciones correctas. Aunque esa detención, en principio, sea una detención incorrecta, pero en apariencia lo es, y siempre y cuando el agente de policía haya hecho la comprobación adecuada al deber. Con esto se acaban prácticamente los problemas de carácter general en las causas de justificación, y a partir de ahora iremos analizando cada una de ellas. La próxima, la legítima defensa. Gracias.